carta para hacerse miembros de esta iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Dios les bendiga también. Denle un aplauso también a ellos. Yo sé que a lo largo de estos años ha habido hermanos de otras iglesias que también por la distancia se han añadido a la comunidad bíblica de aquí del sur. Si tú vienes de alguna otra iglesia que no es federalismo y también estás considerando el añadirte a esta iglesia o ya tienes tiempo asistiendo, ¿te podrías poner de pie también, por favor? Ok, bien. Mire, qué hermoso grupo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, tome asiento. Alguien que viene por primera vez, nunca antes nos había acompañado y está aquí por primera vez. ¿Alguien así? Bienvenidos, bienvenidos. Allá detrás, bienvenidos. Qué gusto, de verdad que sí. Pues nos queremos ir de la iglesia. Era el correo que leía. Mi esposa insiste en que nos vayamos. Me escribía este correo un joven a quien tuve la oportunidad de conocer casi 8 años atrás en un evento que yo no recuerdo, pero el que recuerda muy bien, donde dice que yo lo regañé y que me acerqué y que los regañé. La verdad es que yo no me acuerdo de ese incidente, pero él lo tiene muy presente y creo que ya perdonó en el Señor ese incidente. Y todo esto porque, bueno, yo estaba viviendo en Chicago en ese momento, tenía ya 9 años, 8 años viviendo en Chicago, y habían empezado las conversaciones para regresar a Guadalajara nuevamente después de un evento en el 2008 precisamente, donde solo estuvimos un año, 2008-2009, nos regresamos a Chicago para estar otra vez 9 años allá. Se me vuelve a invitar a regresar. Solo la Iglesia Bíblica de Guadalajara Federalismo tendría ese atrevimiento de haberme invitado una vez y luego una segunda vez. Y bueno, lo hicieron, y en medio de esas pláticas de conversación mantenía esta conversación con este joven. Estamos cansados, las cosas no van bien. Hay una serie de situaciones que se mencionaban que no tiene mucho caso mencionar, pero que en esencia era: mi esposa dice que nos vayamos. Y yo recuerdo haberle contestado diciéndole: espérame, no se vayan. Espera que yo llegue a Guadalajara y veamos cómo el Señor se mueve en Guadalajara tras mi llegada. Y si después que yo llegue te quieres ir, pues bueno, ya no puedo hacer nada al respecto, pero aguántame. Y bueno, llegamos a Guadalajara y efectivamente esta pareja decidió quedarse para gloria y honra del Señor en una serie de eventos no sencillos que pasamos en la iglesia, en una transformación que todavía sigue después de 7 años. Y tengo pastores conocidos que se burlan de mí diciéndome: ¿todavía estás en transición? Yo digo: sí, todavía estoy en transición. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa: la iglesia siempre está en transición. Hay una premisa que sale de la Reforma que dice que la iglesia reformada siempre se está reformando. Una iglesia que no transiciona es una iglesia que se está muriendo. Pues la iglesia siempre está cambiando, siempre se está reformando, siempre tiene que crecer. Y bueno, las cosas siguieron cambiando en la iglesia. Esta pareja empezó a servir al Señor. No, digo, siempre lo habían hecho, pero un poco el cambio del corazón y expectantes. Dios empezó a mover corazones de manera muy especial. Él servía como diácono en la iglesia, después nos pone su renuncia, y en una despedida que tuvimos nos sentamos a comer ceviches, porque fue una tarde de ceviches, y muy emocionado este joven nos decía: quiero compartirles algo, con lágrimas en sus ojos junto con su esposa. Creo que el Señor nos está llamando a servirle como ancianos, como pastores. Bueno, no sé si lo dijo así, pero la idea era servir al Señor en una iglesia. Y cuando escuchábamos eso en medio de esta comida, pues todos nos alegrábamos de eso, porque una pareja que en algún punto estuvo a punto de irse de la iglesia, y yo no sé, pudieron haber venido a dar a cualquier otra iglesia. En el sur hay muchas iglesias. Y el que hace esa pregunta: ¿por qué una iglesia nueva? Si hay muchas. Ese fui yo el que les preguntaba: ¿por qué una iglesia nueva? Está
Y empecé a mencionar, ¿no? Santa Anita, Camino Real a Colima, acá, allá, acullá, Bugambilias. ¿Por qué una iglesia nueva? Y bueno, se dieron a la tarea de orar. Y hoy en día, qué alegría y qué gozo ver a esa pareja siendo la punta de lanza en esta iglesia. Me refiero a Javier y Mar, gloria a Dios, porque decidieron aceptar el llamado del Señor. Y Jeff viene detrás, esta iglesia ya establecida como tal, tendrá que establecer liderazgo. Y Jeff está en la lista para ser anciano y nos alegramos con ello. Y es increíble cómo las cosas pueden moverse. Si usted analiza en este momento nuestros trasfondos, de dónde somos, quiénes somos. Tenemos gente que viene desde Argentina, como Rubén, ¿verdad? Y que adoptó a Guadalajara como su ciudad, y qué mejor ciudad que adoptar que esta, Rubén. Tenemos gente que fue pastor en algún punto, el Señor movió las cosas, ahora están dedicados a otras cosas. Maestros de universidad, médicos, abogados, directores de escuela, maestros de escuela, cada uno de nosotros con trasfondos muy distintos que hoy en día nos congregan en este evento que estoy seguro Dios tenía listo desde antes de la fundación del mundo. Y hoy nos alegramos con ustedes gratamente. Estaba yo pensando hace un momento que creo tener entonces una idea de qué se siente casar a un hijo o a una hija y verla salir con la sensación que hay en mi corazón el día de hoy. Estoy sumamente contento, de verdad. Nos alegramos con ustedes. Tienen todo nuestro apoyo. Tienen toda nuestra espalda detrás de ustedes, nuestro hombro. Estamos listos para responder como sea necesario. Javier, Mar, Jeff, Beca y todos los que aquí están liderando. No duden en levantar el teléfono y decir: pastor, necesitamos tu ayuda. La iglesia está lista para trabajar con ustedes allá en Federalismo y nos alegramos de este evento. Su Biblia debe estar abierta ahí en Efesios capítulo 3. Dios tiene formas misteriosas de trabajar, ¿está de acuerdo? Su caso, su testimonio es un evento de ello. Yo estoy seguro que si usted mira hacia atrás en su vida, se va a dar cuenta en que es así. Dios tiene maneras misteriosas de trabajar y es lo que Pablo nos va a revelar en el capítulo 3. He titulado a mi sermón: Somos parte del misterio. Pablo escribe a los Efesios, una de las ciudades más importantes en el tiempo del Imperio Romano en el que Pablo vivió. Éfeso era un centro estratégico, comercial, con acceso a la costa este del mar Egeo, un puerto vital que hacía comercio entre Oriente y Occidente y una ubicación clave en todo el imperio, compitiendo con Rodas, compitiendo con Alejandría. Desde luego Roma era un caso distinto, Roma era incompetible, pero Éfeso estaba entre las primeras 10 ciudades del Imperio Romano antiguo. Se nos dice en Hechos 19 que desde allí se escuchó el evangelio por toda Asia, lo que hoy en día es Turquía, la capital de la provincia de Asia, como ya lo mencioné. Gran influencia política, administrativa. Era además la ciudad de Éfeso un centro cultural y religioso que tenía como sede al templo de la diosa Artemisa o Diana, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además era una ciudad donde se practicaba mucho la brujería, la hechicería. Así que puede imaginarse, era una combinación de Catemaco, Las Vegas, Guadalajara o Zapopan de manera muy particular en la Basílica, y Puerto Vallarta. Era la combinación de todo esto, era Éfeso. La gente de Éfeso era sofisticada, era cosmopolita, era gente de vida, gente que tenía una actitud hacia la vida con mucho orgullo, se sentían romanos y enfrentaban al mundo de esa manera. En esos tiempos, más o menos hacia el año 52, 54, Pablo visita la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero y se queda allí 3 años y planta una iglesia en la cual había judíos, había gentiles, romanos, griegos, árabes.
Pueden imaginarse la clase de ambiente que había en esta iglesia. Pablo termina su tercer viaje misionero, es encarcelado y es llevado a Roma, preso, y más o menos hacia el año 62, escucha de las situaciones que estaban sucediendo en la ciudad de Éfeso, como todas las iglesias de antiguo, pleitos entre gentiles y judíos, desenemistad, competencia entre unos y otros, lucha con la antigua vida, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe su carta a los Efesios, más o menos hacia este año 62, en donde básicamente va a enseñarles quiénes somos los cristianos en Cristo. Esa frase en Cristo es clave en la carta a los Efesios. Y va a mencionar cómo es que en Cristo fuimos nosotros rescatados en Él, fuimos identificados en Él, y la vida que Él nos da, por su pura gracia y misericordia y bondad, debe de servir de inspiración a un nuevo estilo de vida que se refleje al mundo en general. En el capítulo 1, Pablo empieza adorando y exaltando a Dios porque fuimos escogidos en Cristo y nos dio lugar especial con Él. En el capítulo 2, de manera muy especial, el apóstol Pablo nos va a recordar que habiendo estado muertos y lejos de Dios, nos hizo cercanos, ahora somos parte de su pueblo, parte de su familia. En el capítulo 3, que es el que vamos a notar, Pablo nos va a revelar y nos va a hablar de un misterio del cual todos los hijos de Dios somos parte. Yo quiero invitarle a que en esta mañana alabemos a Dios y nos gocemos por ser parte de ese misterio. En primer lugar, vamos a notar que ese misterio se nos ha revelado en los versos 1 y 2. Pablo empieza diciendo: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo en el verso 1 se refiere a los gentiles y Pablo se refiere a él mismo como prisionero de Cristo. Y es que este misterio incluso nos puede llevar al sufrimiento. Mientras Pablo escribe la carta, Pablo mismo está preso. Pablo está escribiendo desde Roma. Pablo ha mencionado en el capítulo 2, si usted analiza después con calma en casa, de los versos 11 al 22, que no hay diferencia entre judíos y gentiles, que todos somos una gran familia, que entre nosotros lo único que hay es un Cristo y un Salvador, el cual nos hace, es parte de esta familia. Pablo había consagrado su vida a proclamar este mensaje que une a las familias, que une a los pueblos en Cristo. Y predicar este mensaje lo había llevado a ser prisionero de Cristo Jesús. Y él se llama a sí mismo prisionero por Cristo. Lo había llevado a sufrir. Y quiero decirle una cosa: el misterio de Cristo en nuestras vidas, el misterio de salvación de Cristo en nuestras vidas puede llevarte a sufrir. A Pablo lo llevó a eso y eventualmente lo llevó a la muerte. Pero Pablo había sido llamado a ser predicador de este misterio a los gentiles. Y así se los hace saber en el verso 1. Prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Este llamamiento se lo hizo el mismo Señor Jesús. Dice en Gálatas 2:7 que Él recibió también como comisión de parte de Pedro, Jacobo y Juan el hecho de ser comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. Pero sería equivocado pensar que Pablo nunca le predicó a los judíos. De hecho, si usted va a las Escrituras, va a notar en el libro de Hechos que siempre que Pablo llegaba a un lugar, el primer lugar al cual iba eran las sinagogas. Pablo nunca dejó de predicarle a los judíos, aunque ministró de manera muy particular a los gentiles. En Romanos 9, capítulo 3, Pablo de hecho dice que él prefería ser maldito para que los judíos llegaran al conocimiento de la verdad. Y entonces, Pablo menciona en el verso 2 de esta administración de la gracia que fue dada.
Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo habla de esta administración o dispensación. Esa palabra que aparece y que se traduce aquí por administración es una palabra que en el griego usted y yo conocemos, nos es familiar, la palabra economía. ¿Le suena? Bueno, economía es la misma palabra de donde se traduce esta palabra, dispensación, administración, mayordomía. Pablo está diciendo que es Dios el que está detrás de esta administración, detrás de esta dispensación, detrás de este plan. La idea como tal nos expresa que Dios tiene un plan. Dios no trabaja de improviso. Dios tiene un plan. Y nos dice que esta administración tiene que ver con la gracia. Observa el verso 2. Si es que han oído de la administración o la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada. La gracia de Dios tiene que ser entendida como un regalo o un favor no merecido. Dios nos regala, nos extiende algo que usted y yo no merecemos. E insisto, tiene que ver con el plan de Dios. Este concepto de dispensación aparece en Efesios 1:10, aparece 3:9, si avanza un poquito más adelante, aquí en el capítulo 3, en el verso 9 vuelve a aparecer la palabra, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Esa palabra también aparece en Colosenses 1:25. Dios está diciéndonos que esto es un plan. Ahora quiero que piense un momentito en eso. Porque si esto es verdad y la iglesia de Cristo tiene que ver con dar a conocer el misterio de Dios planificado desde antes de la fundación del mundo, entonces este evento hoy, 23 de noviembre del 2025, estuvo en la mente de Dios. Y ese pensamiento tendría que hacernos volar la cabeza y gozarnos de ese hecho. Verso 4, Pablo continúa diciendo, leyendo lo cual pueden entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál sea mi conocimiento? Perdón. Pablo está diciéndoles, cuando ustedes están leyéndome, se dan cuenta de que yo sé de este misterio. Pero ese misterio le fue revelado. No es que Pablo lo descubrió. No es que Pablo era muy especial y de alguna manera él lo descubrió. Dios se lo dio a conocer. Y si usted conoce la historia del apóstol Pablo, esto sucedió en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, mientras Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía el misterio, atacaba el misterio. Y en este camino Dios se le aparece y le da a revelar. La palabra misterio que aquí aparece viene de una raíz que significa literalmente algo así como callar. Y la idea de misterio es simplemente una verdad que era desconocida en el Antiguo Testamento, pero que ahora está siendo revelada. La palabra misterio aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, 6 en la carta a los Efesios. ¿Y cuál es ese misterio? ¿En qué consiste ese misterio? El verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, los no judíos, son incluidos en el plan de Dios. Mire, la Biblia nos enseña claramente que Israel, el pueblo de Israel, fue escogido por Dios como un pueblo especial. Pero escuche, Dios nunca consideró dejar fuera a los gentiles o excluirlos. Voy a mencionar un solo pasaje en Isaías 56. Si tiene su Biblia, vaya allá, por favor, no pierda Efesios. Isaías 56, verso 7. Este pasaje lo cita Cristo mismo cuando limpió el templo, airado porque los fariseos habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, un mercado. Isaías decía esto: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios siempre tuvo en mente incluir a los gentiles. La noción de los judíos de que ellos son el pueblo especial es cierto en parte, pero Dios siempre tuvo en mente a nosotros los no judíos, los gentiles. Por eso alabemos a Dios, porque somos parte de ese misterio. Ese misterio nos ha sido revelado. En segundo lugar, ese misterio se nos encomendó. A partir del verso 7, el apóstol Pablo dice: misterio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de mi poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Pablo fue hecho ministro. La palabra esa es la palabra diácono, que significa servidor. Y nota ahora cómo a este misterio le cambia de nombre y le llama ¿cómo? Evangelio. Evangelio. Las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Bueno, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Al final del verso 8 dice: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De eso tiene que ver el evangelio. La persona central del evangelio, la persona central de la iglesia, la persona central de nuestras familias, la persona central de nuestras vidas, tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo. Y dice que es un don. Las inescrutables riquezas del evangelio, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Verso 9. En Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Resulta que la iglesia en general es ministra, es mensajera de esta verdad. Dios quiere dar a conocer la multiforme sabiduría suya por medio de la iglesia. Verso 10. Esa palabra multiforme significa literalmente muchos colores, variedad. Y es que Dios no actúa de una sola manera. Cada uno de nosotros pudiera venir y contar la forma en que Dios nos alcanzó. Y las razones y las formas en las que el Señor te encontró son tan variadas como personas hay. Porque Dios tiene una multiforme forma de actuar. Y gloria a Dios por ello. Porque si solo trabajara de una manera y tuviera solamente una forma de alcanzar gente, pues ¿cómo le haría? Pero trabaja distinto con el obrero, con el mecánico, con el profesionista, con el empresario, con el trabajador, con la enfermera, con el doctor. Dios trabaja de manera distinta, en distintos trasfondos, norteamericanos, argentinos, yo no sé de qué nación tienes. Mexicanos, tapatíos, sonorenses, de Hermosillo, yucatecos, etcétera, etcétera. Dios tiene una forma distinta de trabajar. Y gloria a Dios por ello. Pero nota lo que dice el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Esto te incluye a ti. Escucha, Dios está hablando de ti aquí. Puedes poner tu nombre. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de Antonio, de Jeff, de Javier, de Mar, de César, de Goretti, de Víctor, de Pedro. Dios quiere usarte a ti como un trofeo de su gloria, como un trofeo de su gracia,
para que la gente vea tu vida, vea lo que Dios ha hecho contigo, vea la esperanza que ha provocado en ti y diga, ¿qué hay en ti que no tengo yo? Y entonces puedes decir con toda sabiduría, con todo amor, con toda la energía que hay en tu corazón, la diferencia tiene un nombre, se llama Cristo. Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es que esto ni siquiera inicia contigo el día que encontraste a Cristo, el día que Cristo te encontró. No inicia con el día en la que la persona que te habló a ti del Evangelio conoció a Cristo. Esto inicia en el principio. Y mire, vaya a Efesios capítulo 1. ¿Cómo empieza? El verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. El plan de Cristo con su iglesia, el plan de Cristo con tu persona, inició en la eternidad pasada. Y esa frase yo sé que es rara, porque la eternidad ni es pasada, ni es presente, ni es futura, es eternidad. Pero me refiero antes de que hubiera sol, luna, estrellas, mar, aves, jardines. Dios te conocía y te conocía por nombre. Y te escogió. Te escogió. Y quiere darlo a conocer. Regresa conmigo al capítulo 3. Estamos en el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Nota cómo la clave está en una persona? Cristo. En Él, en Él, en Él. Dios se propuso desde el inicio remediar todas las cosas en la persona de Jesucristo. En Efesios 1:10 dice así: y el plan es el siguiente, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra. Es solamente por esto que en el verso 11 se nos dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El plan es seguro. El plan no va a cambiar. Y nosotros tenemos acceso a ese plan. Absoluto, abierto, solo por su gracia. Todo esto tendría que darnos confianza, incluso para llevarnos al grado de no desmayar. Por eso dice en el verso 13, por lo cual les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No hay razón para desmayar. Pablo en este momento está a punto de entrar a resumir lo que está diciendo en el capítulo 3. Pero Pablo está diciéndole, yo no quiero que ustedes desmayen, no quiero que se desanimen. Pablo está hablando de las pruebas que él mismo está sufriendo. Él está en la cárcel. Predicar el Evangelio, ser parte de este misterio, anunciar este misterio, vivir este misterio en tu vida día y noche constantemente puede llevar al sufrimiento. Las pruebas y las tribulaciones que Pablo estaba viviendo no estaban siendo el resultado de malas decisiones. Estaban siendo el resultado de ministrar, de predicar la palabra en un mundo malvado, en una sociedad alejada de Dios. El imperio romano era absolutamente inhóspito al Evangelio. Orgullo, erotismo, violencia, idolatría,
empedernida, aparente paz, aparente buena economía, esclavitud, y la ciudad de Éfeso experimentaba esto de manera pequeña, lo que Roma como ciudad experimentaba de gran manera. Si había un lugar en el cual era muy improbable que el evangelio creciera, era Roma. Eran ciudades como Éfeso. Y sin embargo, el evangelio de Cristo impactó a la sociedad romana, impactó a la sociedad de Éfeso y transformó el imperio en 3 siglos. ¿Por qué? Por la multiforme sabiduría de Dios. Los sufrimientos de Pablo no debían de ser motivo de desmayo. Para Pablo no lo eran. Él dice en el verso 13, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de desmotivar a Pablo, en lugar de desanimarlo, Pablo decía, yo en lugar de desanimarme, yo en lugar de tirar la toalla, alabo al Señor. Así que alabemos a Dios y gocémonos de ser parte de este misterio. El misterio se nos reveló. El misterio se nos encomendó. En tercer lugar, alabemos al Señor por este misterio y adorémoslo constantemente por ello, una y otra vez. A partir de aquí, Pablo va a hacer simplemente una especie de despedida y va a preparar una adoración. Adoramos a Dios por este misterio. Verso 14. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Él tomamos nombre. La grandeza de nosotros, o en lo familiar o como sea, no descansa en el hecho de que somos la Iglesia Bíblica de Guadalajara en Federalismo o la Iglesia Comunidad Bíblica en el sur. Tampoco descansa en el hecho de que somos Gómez, o somos Lozano, o somos Balin, o somos Adams, o somos Rochelieu, o Rivadeira de la Corcuera. No descansa en eso. Nuestro valor tiene que ver con el hecho de que tomamos nombre del mismo Dios, de Cristo Jesús, quien reina, no solo en la tierra, dice Pablo, reina en el cielo. Y entonces empieza Pablo y hace una petición para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que sean arraigados, cimentados en amor, y sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La petición es a que seamos fortalecidos en el hombre interior. Que nuestra vida sea fortalecida, renovada en Él. Que Cristo habite en nuestros corazones y así nos arraiguemos y nos cimentemos en su amor. Un amor que es difícil de comprender, que abarca todas las dimensiones. Alto, ancho, largo, profundo. Un amor que nos permite experimentar, el verso 19 dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es que si no lo dijera tan claramente no lo podíamos creer. Mire, Pablo se lo dice de esta manera a los Corintios, en 1 Corintios 3. Si quiere ir conmigo allá. 3, 18 al 21. Primera a los Corintios 3, 18 al 21 dice Pablo, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de Dios de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes.
y ustedes pertenecen a Cristo. Y Cristo pertenece a Dios. ¿Cómo visualizan Iglesia Comunidad Bíblica del Sur en el futuro? ¿Familias siendo alcanzadas? ¿Iglesias iniciadas por ustedes? ¿Escuela? ¿Universidad? ¿Hospitales? ¿Misiones? ¿Misioneros? ¿Pastores? No hay forma en que podamos igualar, siquiera con nuestra imaginación, la capacidad de Dios. No la podemos agotar. Ese poder actúa en nosotros. Por eso Pablo explota en alabanza en los últimos 2 versos. Pensando en todo esto, Pablo termina, simplemente no puede más. No puede callarlo más y tiene que adorar a Dios. Y explota diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso la gloria sea a Él. ¿Qué aprendemos de hoy? ¿Qué te puedes llevar? Bueno, gózate, celebra de la apertura, alaben al Señor de ello. Van a tener una gran comida ahorita al final. Lamentamos no quedarnos con ustedes. Pero gócense, celebren, abrácense, lloren de alegría, sueñen juntos. Porque hoy es un día glorioso, hoy es un día de victoria, hoy es un día en el cual la eternidad se está haciendo presente. Háblale a otros de ti, de esto. Háblale a otros del misterio que tú conoces. Háblale a otros para que vengan y conozcan de ese misterio. Y el evangelio se siga expandiendo aquí en el sur, en el norte, en el oeste, en el este, por todos lados. Vive este misterio día tras día, que sea una realidad en tu vida cotidiana y que la realidad de Cristo en tu vida y la plenitud de Dios morando en ti se muestre en tu manera de actuar, en tu manera de trabajar, en tu manera de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus vecinos, a todos aquellos que te conocen. El Señor sea glorificado. Les abrazamos, nos gozamos con ustedes. Honramos a Dios, le damos toda la gloria y la honra por lo que está sucediendo aquí. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tus planes. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú harás. Miramos al futuro glorioso que tú tienes, Señor, para ti en esta zona del sur. Bendice a mis hermanos que te aman, que te sirven y que van a dar de sus talentos, de su tiempo, de sus vidas, para que muchas personas en el sur te conozcan. Y Señor, ayúdanos en el norte igual, que hagamos exactamente lo mismo. Te miramos a ti, confiamos en ti y nos alegramos en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Y tu pueblo que te ama dice, amén.